Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. En el día de hoy, vuelve con nosotros Mabel Camaño. Hola. Bienvenida, Mabel, de nuevo. Hola. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Y para eso les tengo una anécdota. Yo creo que ya lo he mencionado en varios episodios. Yo tengo hipertensión. Me diagnosticaron el año pasado tras una crisis hipertensiva un poco fuerte. Luego de hablar un poco con mi cardiólogo y de varias sesiones cómodas en terapia con mi terapeuta, me di cuenta de que realmente la causa de mi hipertensión no era solamente el estilo de vida poco salubre que yo estaba llevando, o sea, malísima higiene del sueño, malísima alimentación. Yo fumaba cigarrillo como una loca, bebía como una loca. ¿Qué más te puedo decir? Y eso yo creo que era simplemente como una muestra de cómo yo estaba por dentro. Y el yo no poder parar tenía mucho que ver con el tema de que toda mi vida yo me he dejado mucha ansiedad. Por mi historia de vida, por mi tipo de personalidad, por el tipo de personalidad de mi mamá, que fue quien me crió, entre otras situaciones misceláneas. Quería usar esa palabra, lo siento. Quería usar esa palabra, nunca la había usado. Gracias, seguimos. Pero sí, y yo recuerdo que la última sesión que yo fui, o no la última sesión, la última consulta que yo fui donde mi cardiólogo, después del tratamiento fue de, yo te veo más centrada. Okay. Que bueno, manténlo, que eso es lo que te va a mantener saludable. Y en mi mente, como excusa, yo me cogí así, no, es porque yo estoy gorda. Eso es porque yo estoy gorda. Sí, yo estoy gorda, entonces el sobrepeso da hipertensión. Esto es un hecho y yo lo sé. Pero realmente no era necesariamente eso, porque yo no estaba en un nivel de sobrepeso para que a mi edad me diera hipertensión. Era el mismo tema de la ansiedad. Yo tengo problemas del sueño todavía al sol de hoy un poco fuerte. Y todo eso tiene que ver con la ansiedad fuera de contexto y una ansiedad mal manejada. Sí. El otro día yo recuerdo que tú y yo hablábamos sobre que no es mala la ansiedad, sino en qué momento se te detona o tú decides sacarla a pasear. Tú decides sacar la pasear. Sí, hay gente que lo hace voluntariamente para cosas. Puede servir como un mecanismo de defensa y evitativo de yo no quiero hacer esto, ay, me dio ansiedad, baraje durísimo, bye. Yo tengo que cuidarme, a mí no me puede dar ansiedad. Ay, Yo no puedo exponerme a ciertas cosas porque es que me da ansiedad. yo tengo 77 años. Yo no puedo estar manejando toda esta ansiedad. Para ti, ¿qué sería ansiedad en contexto y ansiedad fuera de contexto? Me acuerdo en una clase de psicología aplicada para los muchachos de medicina que estábamos viendo un poquito el DCM, que es el manual diagnóstico que se usa aquí. Se plantea que la ansiedad es como la incapacidad para... ¿se me fue? Relajarse. La incapacidad para relajarse. Ajá. Esa misma vaina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay momentos de la vida donde es normal no estar relajado. Por ejemplo, cuando se tienen exámenes finales, cuando hay que entregar un proyecto importante en un trabajo, cuando hay un hijo que está enfermo. O cuando hay un evento grande que viene por ahí y tú estás como a la expectativa. Exacto, y entonces, ¿qué es lo que pasa? La ansiedad es normal y no hace daño cuando es en momentos que hasta cierto punto se pueden un poco predecir o que vienen como con una especie de aviso, es por un momento corto y no son muy intensas, como que tienen un nivel de intensidad medio, digamos. Y entonces el contexto explica que la persona no se esté relajando porque de repente cuando la gente tiene que estudiar para un examen, si está demasiado relajado, ¿qué le pasa? O sea... No estudia, no pone atención. ¿Y qué le Lo pasa? coge a chelcha, se quema. Exacto. O de repente no le va tan bien como le hubiera podido ir, o... Eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la ansiedad está fuera de contexto, es o que la intensidad es muy alta, o que dura más tiempo de la cuenta, o que no son como cosas específicas, sino que todo da ansiedad. O que hay cosas que dan ansiedad,
pero porque tienen un algo detrás que le da mucha, mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, la ansiedad ante los exámenes es uno de esos tipos de ansiedad donde puede estar tanto en contexto como fuera de contexto. Y una ansiedad sana ante el examen es aquella que pone a la gente a estudiar y que lo tiene alerta y que ayuda a que, por ejemplo, qué sé yo, a veces cuando la gente está ansiosa lo que hace es como que busca compañía. Y entonces se comienzan a formar grupos de estudio, los grupos se unen, gente que nunca en su vida se habían hablado, se quedaron como que, ay, contrale, mira, yo tengo que hacer este trabajo y yo sé que tú eres buena dibujando, entonces a ti te van a tocar la parte que son dibujadas. Para el que no lo sabe, Mabel me dio clase en la universidad. Y yo recuerdo que cuando cogimos test proyectivo contigo, pasó eso mismo. Específicamente con el Rochard. Y fue todo porque nadie entendía qué era lo que tú estabas diciendo, eran muchos conceptos nuevos juntos, y no solo concepto nuevo, concepto complejo, Sí. que no había forma de tú asociarlo quizá a otra cosa. Y de repente yo recuerdo que todos los grupitos nos unimos. Gente, así mismo como tú dijiste, que nunca nos habíamos hablado para nada. Fue como que, señores, ¿qué es lo que va para el examen? Y yo recuerdo que el mismo día del examen, antes de que tú llegaras al curso, había un grupito parado en la pizarra explicando, todo el mundo con la hoja y preguntando y debatiendo, y sí, tal cosa, y qué sé yo qué, bla, bla, y después tú llegaste y fue como que, bueno, y estaba todo el mundo así, unificado. Ujú. Entonces, la ansiedad a veces se usa para ese tipo de cosas y unifica y ayuda a que la gente tenga energía para terminar el proyecto, porque hay gente, por ejemplo, que al final del proyecto quizá no tiene tanta energía. Ayuda a mantener despierto, a mantener centrado, incluso a veces. Alerta, Sí, a tratar de buscar los puntos seguros en un lugar, sí, sí. los puntos de seguridad, a quién yo puedo acudir si necesito ayuda. Es como ese toquecito de responsabilidad con uno mismo, Ujú. en cuanto a mantenerme seguro y a mantenerme vivo. Y responsabilidad con los demás, porque cuando, por ejemplo, hay gente que le pone ansioso, sabe que le debe algo a alguien. Sí, debe dinero a mí me pone grave. Ujú. Grave que ni te explico. Sí, entonces ahí como que, por ejemplo, la ansiedad puede estar en un contexto donde es útil. O funcional. Exacto. Ok. Ah, por cierto, ahorita hablábamos del test de Rorschach. Ese test, señores, es el test de las manchas que le enseñan que ustedes quizás han visto en alguna película que dicen, ¿y qué tú ves en esta mancha? ¿Qué se te parece? Sí, el que ponen en toda la película de Batman. Ajá, que lo pintan así como una vaina súper mística Y realmente no es tan místico, sí es sumamente complejo y complicado. Y así como un fun fact, el villano, bueno, no es un villano, el antihéroe de la película Watchmen, Rorschach, se llama Rorschach porque la tela que él tiene puesta en la cara, como la máscara, es como una mancha de tinta que va cambiando. Y entonces más o menos por eso que él tiene su nombre. Ah, pues mira, cultura con sabrosura. Entonces, ya hablamos de la ansiedad en contexto y de cómo puede ser algo funcional. Ujú. Ahora, la parte problemática. Cuando está fuera de contexto. Ujú. Cuando está fuera de contexto, ¿cómo es eso? Está fuera de contexto cuando es muy intensa, cuando dura mucho tiempo, cuando de repente termina como haciendo más daño que lo que es útil. Es como si saliera más cara la sal que el chivo. Ujú. Y de repente, por ejemplo, con lo mismo que estábamos hablando de los exámenes, yo conocí una muchacha, que la muchacha, por ejemplo, la muchacha estaba en Intec y le estaba yendo bien en Intec. Y la familia, por una razón, la mudó para la UNFU. Y en la UNFU ella se comenzó a poner cada vez más ansiosa por los exámenes. Y llegó un punto donde ella no entraba a los exámenes. O sea, ella llegaba a la puerta y se devolvía. Porque era como, particularmente en el caso de ella, en una conversación, su expectativa de ella misma y de lo que ella tenía que poder hacer era tan alta que ella prefería huir.
Yo entiendo que ese es un buen ejemplo para la parte como no funcional. Ujú. Porque en mi caso es muy particular, pero entiendo que también a nivel profesional esa pudiera ser una buena aplicación. Ujú. Yo entiendo que lo que hace que la ansiedad esté fuera de contexto es cuando te incapacita o te imposibilita tú actuar ante una situación como tú debes de actuar para poder resolver o se sale del parámetro que te permite hacer lo que sea que tú tengas o quieras hacer. Como por ejemplo la primera vez que yo iba a grabar el primer episodio. ¿Qué te pasó en el primer episodio? Oh, empezamos a grabar como 50 veces, yo me puse súper nerviosa. A mí de verdad me cruzó por la mente decir, mira, yo voy a dejar esta vaina aquí porque en verdad no doy. Pero era simplemente el nervio de, obviamente, yo nunca había hecho esto, no sé ni por dónde voy a armar el muñeco, cómo se hace eso. Pero de repente ya yo tengo a 3 gente esperándome, que me están dando apoyo y que me están ayudando a yo meter mano y es como que... Y eso fue lo que te ayudó. No, eso fue lo que me hizo yo jondearme porque si hubiera sido yo sola, mira, se queda ahí. Ahí. Me identifico. A mí me pasó con una boda. Yo tenía que... Yo no había elegido la ropa antes y yo me puse todo lo que estaba en mi closet. O sea, todo lo que era como más o menos un vestido. O sea, yo llegué a un punto donde... Yo sé que esto no es un vestido, pero déjame ver qué tal. Y después que yo encontré un vestido y unos zapatos y una cartera, o sea, imagínense como los procesos así kilométricos por cada uno. Yo no tenía cómo yo me iba a peinar. Y al final yo terminé en medio del cuarto. Yo creo que yo me puse hasta llorar realmente. Y yo terminé llamando a mi novio que andaba con una amiga porque la boda era chiquita y a mí me habían invitado y yo no iba a llevar a nadie porque la boda era chiquita. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo espero que ella me haya perdonado en su corazón. Y al final yo no fui a la boda porque yo me sentía tan ansiosa y ahí es un poco la intensidad donde era como que yo tenía que elegir la ropa perfecta, porque si yo no elegía la ropa perfecta, ¿qué? Yo no sé lo que iba a pasar, pero era demasiado horrible y catastrófico, era como iba a ser lo peor del mundo para siempre y por siempre. Sí, porque es como una sensación de eso mismo, de que es algo catastrófico. Y me llama la atención que tú utilizas la palabra intensidad. Porque yo creo que esa es como la palabra determinante a que la ansiedad sea algo, una respuesta normal o natural ante ciertas situaciones, o que sea algo ya que puede ser un problema. Sí. Y te puede incluso hasta dejar en una situación de peligro. Dependiendo obviamente de la situación y del Sí, de contexto. dónde, de cuándo, qué es lo que está pasando De quién. alrededor. Ujú. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que cuando él se va de viaje, a cualquier tipo de viaje, él se tiene que beber un medicamento. ¿Cómo se? Un Prodón. ¿Tú sabes para qué sirve el Prodón? No es para la diarrea. Ajá. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Se tiene que ver un perdón? Porque cuando él se va de viaje, ¿Es verdad? sí, cada vez que se tiene que montar en se un pone carro. malo. Cada vez que se tiene que montar en un carro para ese viaje. Se pone malo. Ajá. Wow. Bueno, buen mecanismo de afrontamiento. Pero ya de por ya lo sabe, ya él está Exacto, consciente. exactamente. Él como que no tiene su... Incluso hay veces que él ni siquiera se la bebe. Pero él Porque él sabe lo puede- que está ahí. Sí, y que puede pasar. Y que cualquier cosa, él tiene su patillita ahí. Ujú. Que su patillita le resuelve. Ya eso hace que se ponga menos ansioso. Tú sabes que me gusta mucho que tú hagas esa anécdota, porque me conecto un poquito a, por ejemplo, en el caso de él, cómo se ve el tema de la ansiedad. A él le da diarrea. A mí, por ejemplo, a mí me pasa que me dan unas palpitaciones y unas taquicardias horribles, horrorosas, que si no fuera porque el pensamiento de me voy a morir, no está ahí, yo pensara que puede ser un ataque de pánico con mucha facilidad. A mí, particularmente, como me imagino que se dieron cuenta por la anécdota de los vestidos, a mí se me hace difícil tomar decisiones. Principalmente cuando la ansiedad me da con situaciones sociales. Ujú. Exacto, cada quien tiene como un puntico, que es como que, mira, yo la manejo